Hablado esta mañana de las conferencias mañaneras del presidente López Obrador y cómo estas no se transmitirán a través de los canales oficiales ni las páginas web, sitios web del gobierno en lo que queda de esta semana, miércoles, jueves y viernes. Es en función de la decisión tomada por el Instituto Nacional Electoral de suspender este ejercicio pues cuando faltan ya pocos días para la celebración de elecciones locales en 6 estados de la República. ¿Qué alcances tiene la suspensión de la transmisión de las conferencias matutinas del presidente en los estados donde habrá elecciones? Lo vamos a platicar con la consejera electoral Pamela San Martín, que me acompaña por la línea telefónica. ¿Qué tal, Pamela? ¿Cómo estás? Pascal, ¿cómo estás? Buenos días, saludos a tu auditorio. Gracias por estar con nosotros. Bueno, cuéntanos el contexto, ¿cómo se toma esta decisión por parte del Instituto Nacional Electoral? Pues mira, recibimos en el Instituto Nacional Electoral recién una queja del Partido Acción Nacional en la que alegaba distintas cuestiones en relación con las conferencias mañaneras. Por un lado, que estas actualizaban una vulneración a una prohibición que establece la Constitución de que durante las campañas y hasta la conclusión de la jornada electoral no puede difundirse propaganda gubernamental en ningún medio de comunicación social. Por otro lado, que esto podía ser un tema de promoción personalizada del presidente de la República, es decir, que estuviese exaltándose la imagen del presidente de la República, que también está prohibido por la Constitución. Por el 41, ¿verdad? 41 constitucional. Eso por el 134 constitucional, el 134. que prohíbe que cualquier propaganda implique la promoción personalizada de un servidor público. Es decir, no se puede tener propaganda que lo que busque sea beneficiar a un servidor público, cualquiera que sea el cargo de digamos. Eso está prohibido en el 134 constitucional. Y en tercer lugar, señala, bueno, tenemos un conjunto de medios, lo señala el PAN, que están difundiendo íntegra e ininterrumpidamente la conferencia mañanera, y como dura más de una hora, entonces están dejando de pasar en tiempo los spots de los partidos políticos que son ordenados por el INE, y digamos, hechos del conocimiento de los concesionarios. ¿Es verdad esto último? Entonces, es decir, en estos canales oficiales han dejado de transmitirse spots que tendrían que transmitirse durante en lo que dura la conferencia mañanera. Esto es lo que, tras la revisión que se hace de los hechos denunciados, ¿qué es lo que advertimos? En algunos medios públicos, pero esto solamente, y aquí es lo que llama la atención, son en medios públicos, que debiesen ser medios del Estado, y que, sin embargo, están transmitiendo las conferencias íntegras e ininterrumpidas, pues al durar más de una hora, efectivamente no transmiten en ese horario, o no estaban transmitiendo en ese horario, la propaganda ordenada por el Instituto Nacional Electoral. Lo que hacían era darle un tratamiento de, por ejemplo, si tienes un concierto, si en una estación o en un canal se transmite un partido de fútbol, se transmite el Super Bowl, se transmite cualquier evento excepcional, sí está permitido el que los promocionales se transmitan antes de esa hora o después de esa hora. Pero ya no es excepcional la conferencia mañanera. Exactamente, esto es una medida ante la excepcionalidad. Lo que pasa es que ahora esto se ha vuelto lo ordinario. Sí. Y ante una cuestión ordinaria, bueno, no se pueden estar moviendo todos los días la propaganda porque ya se rompe el modelo que está establecido en la propia Constitución. Sí. Por lo que el día de ayer, en primer lugar, se resuelve, ninguna emisora, ninguna del país, en todo el país, puede hacer eso. Es decir, si se transmite la conferencia mañanera, vamos a ver, ahora de los estados donde hay elección, se podrá transmitir, pero se tienen que respetar los horarios de los tiempos del Estado. Ahora, entiendo que también en tiempos no electorales o en entidades donde no hay elecciones, también hay espacios de los partidos políticos, ¿no? Efectivamente, son muchos menos los espacios de los partidos políticos durante el periodo ordinario, es decir, fuera de los procesos electorales. Sin embargo, la Constitución establece un acceso permanente de los partidos políticos a la radio y a la televisión. Entonces estamos ante dos casos. Uno, los estados que tienen elecciones en donde pues el volumen de los spots es mayor, por obvias razones, y los estados donde no hay elecciones, donde el volumen es menor. Esta decisión del INE impacta a este último aspecto de la decisión del INE, impacta en lo general
en todos los estados del país y en todo momento lo que está sucediendo con las mañaneras y los spots políticos? Impacta en todo el país. Si se recibió una orden de que se tiene que transmitir, las pautas que notifica el instituto señalan que las pautas son los que dicen qué es lo que se tiene que transmitir, digamos, es el instrumento por el que se informa que se tiene que transmitir, están divididas, y esto es por una discusión constitucional, Ajá. Están divididas en horarios. Sí. Dice, en el horario de 6 a 7 se tienen que transmitir 3 spots en Ajá. este orden. Primero un spot de tal partido, luego de tal partido, luego de tal partido. No se dice si tiene que ser a las 7:01 o a las 7:10. De acuerdo. Puede ser en cualquier momento en el horario de 7 a 8, pero se tienen que transmitir en ese horario. Y esto es lo que se notifica a los concesionarios y esto es lo que estaban moviendo. Entonces, esta orden de la Comisión de Quejas aplica a absolutamente todas las emisoras Ya de ahora en que adelante pudieran estar en este supuesto. Sí, es decir, en estos 3 días se suspendió la transmisión por completo, pero después, de lunes en adelante, durante la conferencia mañanera, que normalmente en promedio dura 84 minutos, vamos a decir 1 hora 20, entre las 7 de la mañana y las 8:20, en ese espacio se van a tener que transmitir spots en los canales 11, 22 y 14, ¿así lo estoy entendiendo? En el 22 detectamos que no estaban transmitiendo la íntegra e interrumpida. Fue parte de la denuncia, pero donde se está transmitiendo íntegra e interrumpidas en el canal 11 y en el canal 14. Sí. Pero efectivamente, esto en el momento que se esté transmitiendo, y si se transmite incluso en estos días, de forma tal que no llegue a los estados en elección, porque no se establece una prohibición de que se transmita en estados donde no hay. En la Ciudad de México, por ejemplo. En la Ciudad de México, siempre y cuando el canal no llegue a, por ejemplo, Puebla. Bueno, entonces, no sé si son, en ese horario me dijiste 3 spots. En cada una de las franjas horarias tiene un número determinado de spots que están previamente notificados a los partidos políticos. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, yo quisiera preguntarte, en estos 3 días, ¿qué hacemos los medios de comunicación que no somos medios de comunicación del Estado? ¿Podemos transmitir audios, fragmentos? Digo, en esta estación no transmitimos nunca íntegra la conferencia, pero sí transmitimos en ciertos momentos en vivo y en ciertos momentos diferido audios de la conferencia. ¿Podemos hacer esto sin violar una normatividad electoral? La respuesta directa es sí. Déjame te explico qué fue lo que se ordenó y es lo que voy a explicar por qué. Sí, digamos, porque no entra dentro de lo que ordenó la Comisión de Quejas. Te decía, en la Constitución, el artículo 41 constitucional prohíbe la difusión de propaganda gubernamental desde el inicio de las campañas y hasta la conclusión de la jornada electoral. Sí. ¿Qué es la conferencia mañanera? Es información que por supuesto puede ser, digamos, retomada por cualquier medio de información, por cualquier noticiero, por cualquier periodista y, por supuesto, digamos, todos los medios de comunicación retoman fragmentos, en algún momento lo retoman en audio, en otro momento lo retoman, digamos, parafraseando lo que se dijo en la mañanera, y eso no es ningún problema, porque esto es información periodística. Sí. Es la libertad periodística que tienen todos los medios de informar cualquier cosa que sea noticiosamente relevante. Y si algo ocurre en la mañana que es noticiosamente relevante, por supuesto que lo pueden retomar. Bueno. Pero hay una diferencia entre retomar eso y transmitirla ininterrumpida. De acuerdo. Porque entonces ya estamos hablando de propaganda. Ahora, lo que prohíbe es la propaganda. Esta campaña en los 6 estados prácticamente ya se terminó. El año que entra entiendo que hay elecciones en 1 o 2 estados nada más, si me recuerdas cuáles son, o si no lo buscamos nosotros, pero me parece que no estoy seguro si es Coahuila. E Hidalgo. ¿Perdóname? Coahuila e Hidalgo son los 2 estados que tienen elecciones. Coahuila e Hidalgo. Bueno, tenía yo el 50% bien. Bueno, en Coahuila e Hidalgo el año próximo, a partir de que arranque el proceso electoral, que debe ser por ahí en marzo, ¿qué es lo que va a ocurrir con las mañaneras si es que sigue la dinámica de las mañaneras? Esto es precisamente por lo que se vuelve muy relevante este criterio, porque si esto, digamos, por supuesto va a pasar a revisión todavía pasará a revisión del Tribunal Electoral, sí, que será quien resuelve el fondo, esto solamente son unas medidas cautelares, que es lo que tiene competencia el instituto. De acuerdo. Es relevante porque precisamente este es el criterio que no es, es un criterio novedoso en tanto que no teníamos este mecanismo de comunicación por otro gobierno. Sí.
pero no es un criterio novedoso en cuanto a considerarlas una conferencia propaganda gubernamental, en cuanto a que hay una prohibición de difundir propaganda Ahí hay gubernamental. antecedentes de considerar una conferencia de prensa propaganda gubernamental. Sí lo hay, fue en el 2010, Sí. en plena campaña, final de las campañas, inicio de Veda, Felipe Calderón, siendo presidente, dio una conferencia de prensa un día y otro día dio una cadena nacional. Lo que se consideró en ese entonces es que no solamente la cadena nacional constituía propaganda gubernamental, Sí. sino que incluso la conferencia de prensa que había dado en ese momento en la cercanía digamos, de la Veda, era propaganda gubernamental. Entonces, digamos, en ese sentido no es un criterio novedoso. Lo que sí es que tenemos una práctica distinta, Sí. que debe de ser analizada. De y que acuerdo. esperamos que en el fondo el Tribunal Electoral pues entre a un análisis completo, porque aquí hay derechos, hay obligaciones, hay prohibiciones, hay mecanismos que se tienen que analizar si no solamente se garantizan ciertos derechos, sino se garantizan todos. No solamente tenemos un tema de rendición de cuentas y de libertad de expresión, por ejemplo, tenemos que pensar en cuáles son los papeles de los medios públicos. Bueno. Y dentro de los principios de los medios públicos, digamos, pueden estar difundiendo de esta forma la información de un gobierno, siendo que son medios de un Estado. Digamos, hay una serie de reflexiones que se tienen que hacer en el fondo sobre este nuevo mecanismo de comunicación, pero por supuesto que el precedente tendría un impacto no solo en el año 30. ¿Es el tribunal el precedente? El precedente de Felipe Calderón, sí. Es del tribunal, muy bien. Pues, es de la Sala Superior del Tribunal en el 2010. Perfecto. Pues te agradezco mucho, Pamela, que hayas estado con nosotros. Te agradezco a ti, Pascal, y nuevamente saludos a tu auditorio y un abrazo. Gracias, muy amable. Gracias, Pamela San Martín, consejera electoral del INE. Son las